Buen día, chicos, ¿todo bien? Eh, no está la profe, ¿no? No, Hola, Manu. buen día. No, no está. Che, ¿espera un rato más o qué onda? ¿Qué hacemos?
Hola, buen día, ¿me pueden escuchar? Buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Mil disculpas porque no sé qué sucedió, pero la plataforma no estuvo abierta. Yo no pude ingresar hasta hace 5 minutos y mi computadora no sé qué pasó. ¿Ustedes a qué hora pudieron ingresar? Nosotros recién, hace 5 Bien. minutos, Claro, pues yo estábamos en espera. Claro, yo empecé a consultar en la facultad más o menos 9:25 porque no lograba entrar. Y bueno, recién me contestaron más o menos 10 menos 10 y ahí empezaron a buscar quién abría el Zoom hoy y bueno, y aquí estamos. Finalmente, ahora yo no puedo ingresar desde la compu, así que pude ingresar desde el celular. Bueno, el PowerPoint no lo tengo volcado en el celular, así que después igualmente lo trabajo y lo paso directamente al campus, ¿sí? A la comisión. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Bueno, nosotros hoy teníamos que trabajar el aspecto de la situación de las normas sustantivas y de algunas normas procesales vinculadas al divorcio y algunas cuestiones conexas y efectos derivados del divorcio en el actual sistema del Código Civil y Comercial. Entonces, nosotros tenemos que pensar que justamente la institución del divorcio, la regulación del divorcio en la República Argentina, ha sufrido, desde el aspecto legal, los avatares que ha recibido la valoración social sobre la situación familiar y sobre los conceptos de familia que a lo largo de los años ha tenido la sociedad y también los aspectos que han tenido que ver con la flexibilización de la captación de las familias en el derecho argentino. Desde un código civil que dejó la materia matrimonial librada a la regulación o a las formas de establecimiento del culto católico, pasamos hoy a un sistema en el cual el divorcio es una materia netamente vinculada a la decisión de las partes y a la autonomía de la voluntad. Por supuesto que en ese camino hubo numerosas modificaciones legislativas que ustedes han visto, que han tenido que ver obviamente con la regulación del matrimonio civil, de la vieja ley 2393, con aspectos vinculados al divorcio, siendo este un divorcio esencialmente culpable y subjetivo, contenido en el Código Civil en su oportunidad. La reforma que significó la ley 17.711, que incorporó la posibilidad de la decisión de los cónyuges para peticionar el divorcio, por lo que se llamaba el divorcio por presentación conjunta, aunque en ese momento, en el año 68, todavía se consideraba que el juez debía valorar las motivaciones, las causales, que llevaban a los cónyuges aún a divorciarse sin expresión de esas causas, pero manifestadas en una audiencia privada. Recién en la República Argentina el divorcio vincular total se incorpora en el año 1987 con aquella ley de reformas 23.515 que modificó algunos aspectos del Código Civil. Recién en el año 1987 entonces se sanciona y se promulga una ley que implicaba la posibilidad del divorcio total de los cónyuges, el divorcio que permitía volver a contraer nupcias, ¿sí? Recién en el año 1987. ¿Por qué? Porque la valoración social de la separación de las personas y del divorcio vincular era altamente negativa en el contexto social y de alguna manera la ley representaba la valoración de mayorías que rechazaban la situación del divorcio como una posibilidad para los cónyuges que ya decidían no vivir más juntos. A ver,
En el año 1987, previo a la reforma del Código Civil, de la incorporación de la Ley 23.515, un precedente de la Corte Nacional estableció justamente la inconstitucionalidad de la imposibilidad legal de divorciarse a través de un viejo ya precedente, pero sumamente valioso, que se llamó Sellán. El precedente de la Corte Nacional, con votos realmente muy interesantes, sobre todo porque establecieron los estándares de valoración del orden público en el derecho nacional. Valoración que aceptó lo que son justamente los cambios de las creencias y de las justamente valoraciones y preferencias sociales respecto de la vida privada, ¿sí? Y entonces se advirtió la necesidad de considerar una reforma legislativa pronta que aceptara a aquellas personas que decidían poner fin a la vida matrimonial a través del divorcio total, ¿sí? Siempre viene bien recordar estas cuestiones porque, reitero, la valoración que hace la Corte y los fundamentos, en ese momento del ministro Fay, Petracchi, Baqué, entre otros, que justamente advirtieron cómo el derecho debe ir apreciando lo que son en estos aspectos las valoraciones personales y las elecciones de vida personales. Entonces, año 1987 se incorpora el divorcio vincular total en la Argentina. Esa reforma del año 1987 en el Código Civil estuvo vigente justamente hasta el 1 de agosto del 2015, en el cual se sanciona y se promulga el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son las grandes reformas del Código Civil y Comercial en materia de divorcio? Bueno, justamente en esta aceptación de las familias en sus diversas manifestaciones, sin un modelo único y hegemónico de familia para ser regulado por el Código Civil y Comercial, y admitiendo que de alguna manera las relaciones humanas se han tornado mucho más instantáneas en su formación y mucho más instantáneas en su, en su cese, en su fin, y justamente haciéndose eco de admitir en la ley las diversas elecciones de vida personal, se promulga una reforma legislativa en materia de divorcio que introduce muchos menores, digamos, recaudos para lograr el divorcio. Dicho de otra manera, el divorcio se simplifica en la posibilidad de acceso de las personas hacia su vigencia. A ver, hasta el 1 de agosto de 2015 teníamos un sistema legal que admitía, por un lado, la posibilidad de las personas de solicitar simplemente la separación personal y obtener una sentencia de separación personal que no ponía fin total al matrimonio, sino que limitaba los efectos del matrimonio. Es decir, con una sentencia de separación personal, las personas no readquirían la aptitud nupcial, no podían volver a casarse, pero sí lograban obtener la modificación del régimen económico matrimonial, así como limitaban y ya no tenían la obligación de convivir. También tenía la separación personal algunos efectos en torno a la vocación hereditaria de un cónyuge respecto del otro, de una cónyuge respecto de la otra. Tengamos en cuenta también que antes de la reforma del 1 de agosto del 2015, se incorpora en la legislación argentina el matrimonio igualitario, ¿sí? A través de aquella ley 26618, que incorporó el matrimonio igualitario y también, obviamente, la posibilidad del divorcio de acuerdo a lo que contenía el Código Civil. Bien, entonces, año 2015, 1 de agosto de 2015, modificaciones en torno a la cuestión del divorcio. ¿Cuáles son las modificaciones más importantes? La separación personal deja de estar contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Ese sistema de separación personal que yo les relataba, que no permitía adquirir la aptitud nupcial, que había estado pensado también como un sistema de transición en el año 1987 para que aquellas personas que optaran por poner fin a algunos aspectos de la vida matrimonial, aunque no quisieran el divorcio total, por cuestiones religiosas, creencias personales o lo que fuera, tuvieran esa alternativa desde la ley. En la regulación del año 2015 se advierte y se considera que en realidad eran escasísimas las acciones entabladas para obtener una separación personal, sino que las personas, cuando decidían poner fin a la vida en común, optaban por la vía del divorcio vincular total. Entonces, el Código Civil y Comercial Nacional actual mantiene esa única vía para poner fin a todos los aspectos de la vida patrimonial, que es el divorcio total, ¿sí? El divorcio vincular, como se lo llamaba antes. Hoy día lo llamamos divorcio a secas, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las otras modificaciones que se introducen en la temática del divorcio? El divorcio, en la actualidad, es un divorcio incausado. Hasta la sanción de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, tanto el divorcio como la separación personal tenían diversas causales para ser solicitadas. Algunas eran las llamadas causales subjetivas, ¿sí? Esas causales subjetivas implicaban una demanda entablada contra el cónyuge o la cónyuge, en la cual se relataban en los hechos conductas que quedaban subsumidas en las causales que el código establecía para poder divorciarse. En aquella época, el abandono voluntario malicioso, las injurias, bueno, una serie de causales subjetivas, el adulterio, que tenían que ver con lo que se llamaban inconductas matrimoniales. Hoy día, el divorcio vincular se solicita sin atribución de culpas. En el sistema anterior también existían las llamadas causales objetivas, que tenían que ver con la falta de cohabitación o simplemente con el divorcio o la separación personal peticionada por la llamada presentación conjunta, en la cual ambos cónyuges requerían al juez el dictado de una sentencia en razón de existir causas que no ventilaban en el proceso, pero que ya tornaban imposible la vida en común. En la actualidad, entonces, el legislador, desde una opción que intenta pacificar la vida familiar y que justamente advierte la destructividad que implicaba para la familia las causales subjetivas y su prueba en el proceso. Imaginen ustedes que cuando se planteaba un divorcio por causales subjetivas, como pueden ser las injurias graves, se requería en el proceso la prueba de las conductas sobre esas situaciones de la vida matrimonial que eran injuriantes para uno o para otro de los cónyuges. Y los divorcios eran realmente procesos en los cuales se ventilaba con gran lucha y con gran, digamos, agresión de un ex cónyuge hacia otro, lo que había sido la vida matrimonial y familiar. El legislador, con buen criterio, entiende que esto no debe ser posible, que esto no es constructivo para la familia desde ningún lugar y que, sobre todo cuando existían hijos de esas uniones, los hijos padecían colateralmente la agresión desplegada por un proceso judicial que en definitiva se entrometía espantosamente en la vida privada familiar, justamente por decisión de quienes llevaban su cuestión al ámbito judicial. Pero, reitero, el legislador del año 2015, con muy buen criterio, define la necesidad de cambiar el sistema radicalmente y entender que el divorcio debe ser un divorcio incausado. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a probar, ni decir, ni probar las motivaciones que llevan al divorcio y no tendrán que ser motivo de justamente prueba las conductas de la vida privada familiar que hayan llevado al divorcio.
Esto también tiene que ver con una posición del Estado argentino que, de alguna manera, repliega la invasión en la vida privada familiar, se limita a simplemente declarar el cese de la vida matrimonial en una sentencia de divorcio. Ahora bien, ese divorcio incausado, regulado justamente, bueno, en el libro segundo, en las normas del título 2, ¿no? En las relaciones, del título 1 del matrimonio, de las relaciones de familia, nos impone entonces una regulación del divorcio sin causa, incausado, que puede tener dos vías procesales diversas, reconocidas desde el Código de Fondo: el divorcio por presentación conjunta o el divorcio por presentación unilateral. Bien, ¿qué significa esto? Que uno de los cónyuges puede demandar el divorcio por sí solo, o pueden ambos concurrir en un escrito conjunto, en una demanda conjunta, una petición conjunta, porque no hay litigio aquí, a solicitar el divorcio. ¿Qué recaudo entiende el legislador que debe complementar a esta petición, que es absolutamente libre para requerir el divorcio al juez? Bueno, ¿por qué digo absolutamente libre? Porque ya no es necesario un plazo desde la celebración del matrimonio para peticionar el divorcio, ¿sí? Alguien puede peticionar el divorcio a un mes de haberse casado, a 10 días de haberse casado o a 30 años, ¿sí? No hay límite temporal, cosa que sí existía en la regulación anterior. Bien, ese divorcio entonces peticionado de manera unilateral o de manera conjunta deberá contener un convenio regulado. A ver, aclaramos. Si el divorcio es presentado en una presentación conjunta, allí habrá un verdadero convenio regulador. Si el divorcio es solicitado o debe ser solicitado por vía unilateral, es decir, uno solo de los cónyuges o de las cónyuges presenta la petición de divorcio, entonces deberá formular lo que se llama una propuesta reguladora. ¿Por qué? No puede haber convenio de uno solo, ¿sí? Si uno solo se presenta, hay propuesta y será necesaria una sustanciación en el proceso de divorcio para ver si esa propuesta es aceptada por la otra parte, ¿sí? ¿Se va comprendiendo hasta aquí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, Bien. muy bien. Bueno, entonces, de alguna manera se puede pensar que hay ciertos aspectos de la autonomía de la voluntad que entonces se introducen en la posibilidad de cesar el régimen del matrimonio a partir de la petición de divorcio, y aparece un poco aquí la figura de los cónyuges conviniendo o contratando de alguna manera cuáles son los efectos de ese divorcio. Por eso hablamos de un convenio regulador. Esto que señalamos así y que la ley dice tan claramente fue materia de años y décadas de luchas doctrinarias y jurisprudenciales respecto de las posibilidades justamente de los cónyuges de celebrar convenios para regular los efectos del divorcio. En esto también se advierte el repliegue de la actividad estatal, el repliegue del interés jurídico estatal, y la permisión del ejercicio de la autonomía de la voluntad para los cónyuges, en el sentido de ver de qué manera regulan los aspectos que hacen a la vida familiar y que deberán ser, bueno, consensuados en principio entre los y las cónyuges, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto? Permitirles a los cónyuges elaborar las mejores propuestas que ellos van a poder definir para su vida privada, ¿sí? Esto tiene que ver con evitar la litigiosidad posterior también en los aspectos conexos al divorcio. Ahora, también tenemos que tener presente que el divorcio en Argentina sigue siendo divorcio judicial.
A ver, ¿qué significa esto? Bueno, que nuestro Estado aún considera que son los jueces y las juezas los que deben poner fin al estado civil de casado o casada. Todavía se requiere una sentencia judicial que dicte el divorcio. Aclaramos esto porque hay otros estados que admiten, por ejemplo, el divorcio por vía administrativa, en el propio registro del Estado Civil de las personas, o también por vía notarial. Cuando mencionamos estas posibilidades del derecho comparado, estamos pensando estrictamente en la situación del divorcio en sí mismo, es decir, de el poner fin a la vida matrimonial en sí misma. No estamos hablando de los aspectos conexos al divorcio, ¿sí? La sentencia de divorcio hoy día, cuando se dicta, lo que hace estrictamente es poner fin al estado de casado o casada. No, no regula nada más. Las cuestiones conexas al divorcio, esas cuestiones podrán ser objeto entonces de el convenio regulador o las acciones que deban entablarse en ese sentido, ¿sí? Las acciones, digo, en torno a el régimen económico del matrimonio, la situación de los hijos e hijas menores de edad que existieran en cuanto a su cuidado personal, el ejercicio de la responsabilidad parental, el sistema de comunicación. También puede ser objeto de convenio o de decisión judicial, por ejemplo, la atribución de la vivienda familiar. ¿Se comprende la diferencia? Es decir, el estado civil de casado se obtiene con la sentencia de divorcio en el Estado argentino. Donde se admite el divorcio administrativo o el divorcio por vía notarial, es eso justamente, el cambio de estado civil, lo que puede ser llevado adelante por vía notarial o administrativa. ¿Sí? ¿Se comprende esta diferencia? Imaginen ustedes que hoy día un juez no puede negar el divorcio, ¿sí? No puede de ninguna manera frenar el avance de un proceso de divorcio. Así como no puede hacerlo el juez, tampoco puede hacerlo la parte, ¿sí? El divorcio, la petición de divorcio, una vez comunicada al otro o a la otra integrante de la pareja, no admite impedimento para dictar esa sentencia de divorcio. ¿Se comprende esto? Sí, doctora. Sí, Bueno, gracias. Por eso algunas veces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué sentido tiene que intervenga un juez? Si en definitiva el divorcio se va a dictar de todas maneras, ¿sí? Pero bueno, nuestro sistema, con esta cuestión de traer, digamos, conjuntamente con la petición de divorcio, el convenio regulador, allí es donde, digamos, tiene sentido la intervención jurisdiccional. El convenio regulador o la propuesta para el convenio regulador. ¿Y por qué decía yo que tiene sentido allí la intervención jurisdiccional? Bueno, porque el juez deberá valorar, en todo caso, la situación de la conveniencia de los convenios que están realizando los cónyuges o las cónyuges, o en su caso deberá poder auxiliarlos en el intento de una conciliación cuando una propuesta se da traslado a el otro o la otra cónyuge y a su vez no es posible un acuerdo inmediato o hay una contrapropuesta y es necesario avanzar en el auxilio hacia la autocomposición. Lo que quiero señalar con esto es que en el proceso de divorcio, necesariamente cuando existen propuestas que en principio no resultan conveniables de forma inmediata, es necesario la realización de una audiencia justamente para intentar llevar adelante convenios reguladores que tengan que ver con esos efectos que va a producir la sentencia de divorcio. Efectos personales, efectos patrimoniales, efectos que tienen que ver con la organización
y con la nueva vida que cobra esa familia, en especial para los hijos e hijas menores de edad. Entonces, todos tenemos derecho, todas tenemos derecho a no continuar casados y casadas, ¿sí? Todas podemos ejercer este derecho y es irrenunciable la posibilidad del ejercicio de ese derecho, del derecho al divorcio. Pero poner fin a la vida matrimonial también significa hacerse cargo de los efectos que ese fin de la vida matrimonial produce. De allí el objetivo del legislador de lograr los convenios reguladores, de que los cónyuges celebren convenios reguladores o que la vía judicial colabore para la celebración de esos convenios reguladores del divorcio. Si esos convenios reguladores del divorcio no se pueden llevar a cabo y se frustran las vías conciliatorias dentro del proceso de divorcio, entonces él o la cónyuge deberán iniciar las acciones judiciales respectivas para intentar poner fin a los conflictos que la materia les produzca. Reitero, las materias pueden ser de lo más diversas, podemos estar pensando en el sistema de ejercicio de la responsabilidad parental y del cuidado personal de los hijos, en los sistemas de comunicación, en la atribución de la vivienda, en el cese de la comunidad si los cónyuges hubieran estado regidos por el régimen de comunidad de ganancias, o tantísimos efectos que tienen que ver con el divorcio vincular. Por eso, de alguna manera, el juez está, digamos, limitado en el aspecto personal a dictar la sentencia de divorcio, pero tiene todas estas atribuciones dentro del proceso, fundamentalmente tendientes a lograr la composición de estos efectos del divorcio que es necesario regular en ese momento, ¿sí? En ese momento. Doctora, Sí, entonces, en caso de que se frustre ese convenio o esa vía conciliatoria, el juez de todos modos dicta sentencia de divorcio y que tienen que ir a otro juez a resolver los problemas. no, van al mismo juez. Al mismo, ¿sí? al mismo juez. Al mismo Ah, bien. juez por el principio de conexidad. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque viene bien para explicar algo que quizá los que ya estamos trabajando desde hace años con la materia damos por sentado. A ver, los procesos de familia tienen una regulación específica en cuanto a las conexidades que se producen entre ellos. Y esta regulación tiene que ver incluso a nivel local, provincial, con acordadas de la Suprema Corte, que fíjense ustedes, regulan qué cuestión, regulan cómo se atribuyen las causas al llegar a la Receptoría General de Expedientes. ¿Sí? Algo así tan pequeño, tan administrativo, tan burocrático, pero que tiene que ver justamente con lograr la economía procesal que significa, y a su vez la ventaja que significa, el hecho de que una familia tramita, en principio, todos sus procesos ante un mismo juez. ¿Por qué es esto una ventaja desde todo punto de vista? Porque se conoce la historia familiar, se conoce la historia de los procesos familiares, y entonces, de alguna manera, tampoco las personas se ven obligadas a reiterar los relatos en las audiencias de las circunstancias personales que han vivido, porque saben ustedes que los procesos de familia son procesos tendientes a la autocomposición, en los cuales se busca y se trabaja sobre las herramientas que permiten la solución pacífica de los conflictos, fundamentalmente porque las relaciones familiares no se terminan. Las relaciones familiares perduran más allá de las modificaciones que las familias vivan. ¿Cuándo podemos pensar en que un divorcio pone fin a la familia? Bueno, podría ser el caso en dos personas que no han tenido hijos, que han estado unidas sin tener descendencia en común, que tampoco tengan hijos de cada uno de ellos cuando contraen matrimonio, porque si no quedan las vinculaciones de la afinidad, que también producen efectos a futuro. Entonces, cuando no es este el caso, cuando las relaciones familiares sean por uniones convivenciales o sean por uniones matrimoniales, hay descendencia común.
la familia solamente cambia su forma de estar, pero sigue existiendo, aunque los cónyuges o las cónyuges se divorcien, ¿sí? Entonces, como las relaciones familiares tienden a continuar en el tiempo, estas sensibilidades celular, cuando las relaciones familiares son llamadas a continuar en el tiempo, es necesario establecer de alguna manera vías y vínculos de comunicación pacíficas, porque los conflictos, si no, van a seguir existiendo. De hecho, pueden seguir existiendo por largo tiempo. Entonces, volviendo a lo que se consultaba, se dicta la sentencia de divorcio y las acciones conexas que deban entablarse, cuando sean entabladas, más allá del pedido de conexidad que pueda formular el abogado en la demanda, imaginemos que no hay acuerdo sobre, vamos a poner por ejemplo, el fin de la comunidad, ¿sí? La calificación de los gananciales y la liquidación de la comunidad, de los bienes gananciales. Entonces, uno de los cónyuges inicia el proceso de liquidación de la comunidad ganancial. Puede que el abogado ya introduzca en la demanda la petición de conexidad, ¿sí? De conexidad de este nuevo proceso, porque el divorcio tramitó en el juzgado de familias número 1. ¿Bien? Si no lo realiza, igualmente la Receptoría General de Expedientes, con la carga de datos de las personas que iniciamos un proceso jurídico, advierte la conexidad y remite la nueva causa a ese mismo juzgado por una cuestión de conexidad, ¿sí? A su vez, en caso de recusación o excusación de un magistrado que ya hubiera intervenido en una situación familiar, todos los procesos de esa familia se desplazan hacia el nuevo juez en caso de ser admitida esa causal de recusación o de excusación, ¿sí? ¿Se comprende esto? Sí, profe, muy Sí, bien. doctora. Bueno, entonces, el juez va a dictar sentencia. ¿Dónde aparece esto regulado? Artículo 438. ¿Sí? Toda petición de divorcio debe ser acompañada por la propuesta, que decíamos, que regule los efectos derivados de este. La omisión de la propuesta impide el trámite a la petición. Esto sí es importante, ¿sí? El legislador dice de alguna manera, somos todos libres, todas libres para divorciarse, pero hágase cargo, dicho en términos vulgares y coloquiales, hágase cargo de su decisión y proponga cómo va a regular los efectos. O traiga un convenio en el cual esté dicho cómo se regulan los efectos de la separación. Por supuesto que también los cónyuges o las cónyuges pueden decir, no tenemos nada para regular. ¿Por qué? Porque no adquirimos bienes en común, no tenemos bienes gananciales, o estamos en el régimen de separación y no tenemos ningún condominio, no tenemos hijos, ya no estamos viviendo juntos, cada quien fue a una vivienda distinta, y no tenemos nada para convenir. Y bueno, es posible esto también, y deberá ser admitida la petición de divorcio y llegarse a la sentencia de divorcio cuando no da. O también podrían decir, hemos hecho unos convenios extrajudiciales tendientes a la liquidación de la comunidad de gananciales. Y esto también puede ser admitido. ¿Sí? También puede ser admitido. Bien, pero en principio deben plantear por generalidad los convenios o las propuestas de los convenios. Si hubiera propuestas y no se logran acuerdo en esa audiencia que se debe fijar dentro del proceso, se dicta la sentencia igual. El desacuerdo sobre estos aspectos no suspende el dictado de la sentencia, ¿sí? Entonces podemos tener divorcio unilateral más propuesta de convenio regulador o presentación conjunta más un convenio regulador. Por supuesto, siempre que va a haber que acreditar. Y bueno, están casados, el título de estado de familia, ¿sí? De acuerdo a las previsiones del 423 y del 97 del Código Civil y Comercial, artículos del Código Civil y Comercial, que regulan cómo se prueba el matrimonio, cómo se acredita el matrimonio, ¿sí? ¿Qué contenido entonces puede tener el convenio o la propuesta reguladora? Bueno, la cuestión de la adquisición de la vivienda, que es esencial en estos momentos incluso de crisis gravísima económica, la responsabilidad parental, los alimentos,
la atribución de bienes, ¿sí? Y bueno, con esos convenios o con esas propuestas deberán, digamos, acompañarse los recaudos que acreditan estas situaciones, la acreditación del título de estado de los hijos, ¿sí? Si se tratara de cuestiones de bienes, la acreditación de los derechos sobre esos bienes también. ¿Sí? Bien. ¿Qué sucede desde el punto de vista procesal? Cuando se inicia un divorcio de manera unilateral, se le dará traslado al otro cónyuge, que no va a poder oponerse al divorcio, pero que se pronunciará respecto de la propuesta. Puede ser que acepte la propuesta, y entonces allí hay un convenio, de dos voluntades, uno que propuso y el otro que aceptó. Puede ser que se oponga a la propuesta, y que se trate en la audiencia que mencionábamos, y allí que se formule un acuerdo, o que no se formule de acuerdo. También puede ser que se presente, y que no diga nada respecto al acuerdo. Y allí no hay acuerdo, ¿sí? Porque si alguien nada dice respecto de una propuesta, en definitiva, esto no significa que haya un acuerdo a ese respecto, ¿sí? Deberá tratarse en la audiencia, y si no es posible el acuerdo, habrá que iniciar las acciones pertinentes. Y también puede ser que se notifique a la otra parte, al cónyuge que no inició, ¿sí? Y que se notifique y no se presente. Se dicta la sentencia de divorcio de todas formas, y el cónyuge que inició e hizo propuestas deberá iniciar las acciones respectivas por los efectos colaterales o los efectos en sí del divorcio, porque tampoco hay acuerdo allí cuando no hay acuerdo, ¿sí? Al divorcio, entonces, nada lo detiene. Se llega Profe, a ¿podría repetir qué pasa cuando no se presenta? Que se me... Cuando no se presenta, tampoco hay allí un acuerdo, ¿sí? Si no se presenta el cónyuge y está correctamente notificado, se dictará la sentencia de divorcio, y el cónyuge peticionante, que entiende que tiene efectos jurídicos para regular, deberá iniciar las acciones respectivas, ¿sí? ¿Se comprendió allí? ¿Se escuchó bien? Sí, ahora sí, gracias. Bueno, no, perfecto. Bien. A ver, cuando se dicta la sentencia de divorcio, se produce un efecto sumamente importante, con respecto a el régimen de comunidad. A ver si alguien recuerda qué produce la sentencia de divorcio en torno al régimen de comunidad. Pasan a un estado de indivisión postcomunitaria para luego liquidar. Se extingue la comunidad. Justamente el artículo 480 del Código Civil y Comercial establece que tanto la anulación del matrimonio como el divorcio o la sentencia de separación judicial de bienes produce la extinción de la comunidad, ¿sí? Esa extinción que será al momento de notificación de la demanda o al de la petición conjunta de los cónyuges, y si hay una separación de hecho previa, sin voluntad de volver a unirse, con una fecha en la cual los cónyuges estén de acuerdo, entonces tendrá efectos retroactivos desde el aspecto patrimonial a esa fecha puntualmente, ¿sí? Al día de esa separación. Bien. Muy bien. En cuanto a uno de los efectos, decía hace un momentito, quizá más relevantes en estos momentos de crisis económica, de gran crisis económica, que tiene que ver con la atribución del uso de la vivienda, ¿sí? Es decir, ¿quién se queda en la vivienda que ha sido la vivienda matrimonial, la vivienda conyugal hasta ese momento? Aquí tenemos algunas variantes como para trabajar. Por un lado, se puede llegar a un acuerdo sobre la atribución de la vivienda. Estamos hablando de atribución de uso, no estamos hablando de derecho de propiedad sobre la vivienda. Cuando hablamos de atribución de uso, estamos pudiendo incluso considerar la situación de una vivienda alquilada, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 443 sobre la atribución de uso? Bueno, nos señala las pautas que podrá tener en cuenta el juez cuando deba determinar por sentencia
la atribución de la vivienda, la atribución de uso de la vivienda, reitero. ¿Cómo se llega a esta instancia? Cuando no se logró el acuerdo respecto de la atribución de uso de la vivienda en la audiencia llevada adelante en el proceso de divorcio o por convenio realizado por las partes, aún en forma extrajudicial que fuera presentado en el divorcio, como parte del convenio regulador o como aceptación de una propuesta formulada por uno de los cónyuges. Entonces, si no hay convenio regulador sobre la atribución de la vivienda, si no hay acuerdo entre los cónyuges extrajudicial o dentro del proceso de divorcio en la audiencia respectiva, y uno de los dos o una de las dos pide la determinación de la atribución del uso de vivienda, entonces el juez tiene que valorar ciertas circunstancias de hecho para dictar una sentencia en este sentido, dictar una resolución de atribución de uso de vivienda. Teniendo en cuenta que desde el punto de vista procesal, esta puede ser una resolución cautelar provisoria o también se puede llegar en un proceso dictado, en un proceso llevado adelante en ese sentido, a una sentencia de atribución de uso, ya con otras características de sentencia definitiva, ¿sí? Igualmente, siempre hay que hacer la salvedad, en materia de derechos familiares, estas resoluciones o estas sentencias pueden ser modificables a futuro, ¿sí? Porque las situaciones familiares pueden modificarse y estas circunstancias también determinar el cambio de resoluciones judiciales. Entonces, para determinar la... allí hay alguien que se está retirando, bueno, que tenga buen día. Hemos iniciado tarde, así que vamos a terminar un poco más tarde, obviamente. Bueno, para determinar la atribución del uso de vivienda, ¿cuáles son las pautas que deberá tener en juego, en valoración el juez? Bueno, por un lado, ¿cómo se organiza el cuidado de hijos e hijas menores de edad? ¿Cómo se organiza dónde residen esos hijos e hijas menores de edad? Porque tenemos que tener presente que justamente uno de los elementos que hace a la obligación alimentaria de progenitores en relación a sus hijos e hijas menores de edad es justamente la cuestión de la vivienda, ¿sí? Uno de los elementos que constituye obligación alimentaria es la definición básica de la vivienda adecuada para esos hijos e hijas, ¿sí? Particularmente en el caso de hijos e hijas menores de edad o con situaciones de vulnerabilidad o discapacidad. Entonces, pautas objetivas a tener en cuenta por el juez. ¿Cómo se organiza el cuidado de hijos e hijas? ¿Cuál es la persona que está en una situación económica más aventajada? O por el contrario, ¿cuál es la que vive una situación más desventajosa para proveerse de una vivienda? También tendrá que valorar el estado de salud y la edad de cada cónyuge, ¿sí? Y también los intereses de otras personas que integran el grupo familiar, ¿sí? Es decir, hay que ir muy a la cuestión de la situación fáctica de la familia en torno a la atribución de la vivienda, ¿sí? Para decidir y en la decisión de procedencia de la atribución de uso de la vivienda, el juez tendrá que fijar, o la juez, un plazo de duración, ¿sí? Un plazo de duración a esa atribución de uso de vivienda familiar. Reitero, puede ser que la atribución de uso se defina en algún momento como materia cautelar, ¿sí? Imaginen ustedes que si, a pesar de la decisión de divorcio, a pesar del inicio del divorcio vincular, los cónyuges continúan cohabitando, es muy probable que uno de ellos solicite la atribución de vivienda o lo que implica para el otro, la otra, el cesar en el uso de esa vivienda y evitar prolongar la cohabitación de dos personas que ya han decidido poner fin a la vida en común, ¿sí? ¿Se comprende esto?
Y estamos Doctora, aquí. le hago una consulta, disculpe. Sí, Esa por favor. medida cautelar provisional sobre el uso de la vivienda, ¿es previo a la sentencia del divorcio o de las acciones posteriores o pueden subsistir una vez que se ha llegado a la sentencia? Bueno, como los casos son múltiples siempre y absolutamente variados, la circunstancia de la atribución de uso de la vivienda se puede dar por inicio de una petición cautelar previa al inicio del divorcio, también puede establecerse en el mismo proceso de divorcio y resolverse antes de la sentencia, o hay casos en los cuales las personas permanecen en la misma vivienda a pesar del dictado de sentencia de divorcio y se dicta después. ¿Sí? Desde la ley no hay una pauta básica, lo que sí hay es, en términos generales, algo que aconseja la prudencia y la práctica de abogados, abogadas, jueces y juezas, y es evitar la prolongación de la convivencia bajo un mismo techo de personas que han decidido la vida ya por separadas. ¿Sí? Fundamentalmente por las miles de circunstancias de violencias, incluso contenidas, que pueden existir en estos asuntos humanos, ¿no? En estos asuntos humanos. Lo aconsejable, reitero, desde la prudencia y desde el poner fin a situaciones que por allí aparecen como quizá un poco confusas desde el punto de vista humano, es que las personas ya no convivan. Pero algunas veces las personas continúan cohabitando en un mismo inmueble, incluso por situaciones insalvables desde el punto de vista económico. ¿Sí? Entonces, procesalmente puede ser demandada la atribución de uso antes del divorcio, durante el divorcio o aún después. Y yo mencioné situaciones de violencia incluso contenidas porque no estoy mencionando aquí los supuestos de atribución de uso de vivienda por exclusión de uno por violencia. ¿Sí? Estoy hablando de casos simplemente en los cuales hay ruptura de la vida en común, que quizá no han tenido un proceso, por suerte, de degradación de la vida en común que los haya llevado a vivir situaciones de violencia graves desde el punto de vista físico o aún psicológico o económico. ¿Sí? Por supuesto que si estamos ante una situación de violencias familiares existentes entre cónyuges, en esos supuestos hay otras herramientas de mayor urgencia que están brindadas por la ley 12.569, que nosotros vamos a trabajar en la segunda parte, después de este primer... no, perdón, yo estoy con la comisión de familia íntegra. Vamos a trabajar en la segunda parte de la materia. Explico simplemente que, la comisión del plan nuevo es todo familias. Como los parciales se organizaron desde la facultad para un día para todas las comisiones del llamado plan viejo van a tener el dictado de clases de violencias familiares y violencias de género después del primer parcial. Por eso hacía la salvedad. Ustedes también lo van a tener, pero ustedes siguen trabajando todos familias. En cambio, los chicos de la comisión del plan viejo después trabajan aspectos del derecho de las sucesiones. Entonces, ustedes van a trabajar dentro de unas clases violencias familiares y violencias de género. Cuando hablamos de la atribución de uso de la que estábamos haciendo mención, del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 443 y siguientes, no nos estamos refiriendo a las atribuciones de uso urgente y a la exclusión del hogar de la ley 12.569 por situaciones de violencia familiar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de atribución de uso de vivienda como causa de lo que llamamos causa de fondo, ¿sí? Causa de derecho común. ¿Se comprende la diferencia? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, pautas objetivas, artículo 443. ¿Qué más nos dice el Código Civil y Comercial? Bueno, ¿qué efectos tiene la atribución de vivienda? Bueno, esta atribución de vivienda se decide
a petición de uno de los cónyuges o de una de las cónyuges, y el juez, de acuerdo a las circunstancias y valoraciones que haya efectuado dentro del proceso, puede eventualmente otorgar una renta compensatoria al cónyuge o a la cónyuge que no queda ejerciendo este uso de la atribución de la vivienda, ¿sí? También el juez puede establecer que esa vivienda no sea enajenada sin el acuerdo de ambos, o también puede ordenar, si hay ganancialidad en ese bien, sobre ese bien, o eventualmente condominio, que ese bien, por ese lapso que atribuyó la vivienda, no sea liquidado ni partido, ¿sí? Y esa atribución de vivienda va a tener, es decir, esa atribución de uso de vivienda, más allá de la titularidad registral que pueda tener, va a tener efectos respecto de terceros a partir de la inscripción registral. Es decir, que esta atribución de uso de vivienda, que pueda definirse en sentencia, por ejemplo, y en la cual se diga, bueno, por 5 años se atribuye la vivienda que fuera sede de la familia a este señor o a esta señora, esa atribución de uso tiene efectos respecto de terceros a partir de la inscripción registral. Esto es importante porque puede ser que quien tenga la atribución de uso no sea efectivamente el titular registral, porque el titular registral sea el otro cónyuge o la otra cónyuge. Y entonces, para eventualmente frenar la agresión de terceros acreedores que tengan derecho a embargar ese bien por alguna deuda que tenga el titular registral, frente a ese tercero acreedor es necesaria la inscripción registral. Inscripción registral que va a partir de ¿dónde? Va a partir de una orden judicial de inscripción. La orden judicial de inscripción va a poder ser dictada en función de la existencia de un convenio regulador homologado o de una sentencia de atribución de uso de vivienda firme y consentida a la cual se dé ingreso registral, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta para dotar de debida eficacia a esa atribución de uso de vivienda que se ha conveniado y homologado o que ha sido atribuida por decisión judicial. Recuerden ustedes que el acceso registral lo van a tener a partir de la orden judicial. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Esto es importante porque por vía directa propia, salvo que existiera una escritura pública de convenio de liquidación de bienes en la cual se atribuya uso de vivienda, podrá tener acceso registral, pero si no, el acceso al registro de la propiedad inmueble lo va a tener por la vía de la orden judicial. ¿Sí? También puede ser... Una consulta, disculpe, buen día. Sí. Una consulta en relación a la inscripción registral. ¿Sería también oponible a los herederos del cónyuge al cual no se le atribuye la vivienda? Claro. ¿Inscripción? Claro. En el caso, por ejemplo, de una sucesión, también sí, sería oponible a los herederos. Claro, pero estamos hablando de una atribución de uso, ¿eh? No estamos hablando de atribución de dominio, porque si no también obviamente sería oponible. Claramente, sí. Pero sí sería oponible. Perfecto, gracias. Sería oponible. Ahí usted va a tener un inconveniente. No sé cómo es su nombre. Norma. Norma. A ver, ¿qué podría producirse allí? Una colisión entre la atribución de uso y la protección de la legítima de un heredero legitimario. Sí. ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Pero bueno, eso lo trataremos en sucesiones, porque en definitiva puede haber una colisión de derechos allí y habrá que ver si esa vivienda, por ejemplo, es el único bien hereditario, si es posible compatibilizar esos dos derechos, porque fíjese usted que allí estaría con una tensión entre dos derechos fundamentales, el derecho a la vivienda reconocido a un cónyuge o a una cónyuge y el derecho a la legítima de los herederos legitimarios. Perfecto, sería relativo entonces. La inscripción sería, en este caso, la oposición sería respecto a los herederos. La oponibilidad existe. Después habrá que ver en los hechos cómo se pueden conjugar esos dos derechos si hay un conflicto planteado. Perfecto. Si el heredero legitimario dice, no, disculpame,
convenio de atribución muy lindo, pero ahora hay un derecho inexorable para mí y tiene que decidir el juez. ¿Sí? Allí tendrá que ver en esa tensión de derechos cómo logra armonizar esta situación, si es que es posible, ¿no? Gracias. Bien. Bueno, decíamos, la atribución de vivienda también puede ser atribución de una vivienda alquilada, ¿sí? También puede ser esto así. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser que los derechos a continuar en la locación sean lo que define la atribución de la vivienda. Y entonces habrá un derecho, aunque no haya sido el cónyuge contratante, a no locatario, digamos, haya alquilado uno solo de los cónyuges y sea el otro al que se debe atribuir, bueno, obviamente la limitación de ese derecho del atribuido, del cónyuge a quien se atribuye esa vivienda, se prolongará hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose las obligaciones del locatario y las garantías que se hubieran constituido. ¿Sí? ¿Cómo puede cesar la atribución de la vivienda? Bueno, el derecho de atribución del uso de la vivienda podrá cesar por el plazo que haya establecido el juez, cumplido el plazo, por cambio en las circunstancias, que se tuvieron en cuenta para la fijación, también por las causales de indignidad, ¿sí? Previstas en materia sucesoria. A ver, ¿cuál podría ser para ustedes un cambio de circunstancias que pudiera poner, digamos, que pudiera conmover la atribución de uso de la vivienda? A ver, podemos pensar algún ejemplo como para ver si comprendemos un poco toda esta dinámica de la vida familiar en la atribución de la vivienda, también teniendo en cuenta esas pautas objetivas que el juez tenía que tener en cuenta para decidir. ¿Cómo podría cambiar esto? Es bueno pensarlo, este ejercicio, para darse cuenta esto que decíamos hace un rato, ¿no? Las circunstancias familiares pueden variar y las decisiones judiciales, que en principio son firmes, están consentidas, pueden ser conmovidas por nuevas circunstancias familiares. A ver, ¿cuál podría ser un ejemplo? ¿Podría ser, doctora, el cambio de fortuna del cónyuge que tiene la atribución? Podría ser, podría ser. Un ¿Algún matrimonio, otro? una convivencia, una nueva convivencia. Habría que ver aquí, habría que ver. No siempre, porque no se exige como recaudo que él o la cónyuge se mantengan sin otra persona conviviente. Habría que verlo eso, ¿no? Podría ser. ¿El matrimonio tampoco? Si contrae matrimonio. Matrimonio. Habría que verlo, vuelvo a decir. Bien. Habría que verlo. No sería tan determinante como esto del cambio de fortuna. ¿Alguna otra circunstancia que les parezca? La Puede mayoría ser de edad de algún los uso hijos. abusivo, puede ser un uso abusivo de la vivienda y utilizarla eventualmente para un comercio que exceda lo que es vivienda familiar. Habría que verlo también, habría que verlo también. Dicho así, en términos totales, habría que ver, porque si se puso un kiosco en el garage porque ya no se tiene un auto, y la persona que se atribuyó la vivienda se jubiló y ahora tiene prestaciones muy básicas, habría que verlo, habría que verlo. Por ahí alguien mencionó algo de la edad de los hijos. Sí, la mayoría de edad de los hijos. Claro, ahí habría que ver, porque la mayoría de edad no significa limitación de la obligación alimentaria, en principio, de los progenitores y las progenitoras. Pero podría ser, por ejemplo, que un hijo llegado a los 21 años tenga una relación laboral en otro ámbito y ya deje de vivir en la vivienda familiar. Que los hijos cambien de vivienda. Que los hijos o las hijas vayan a vivir con el otro progenitor que no está en la vivienda y definan su vida ahí. Miren, después les voy a dejar como material de lectura un caso muy interesante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en realidad la Suprema Corte termina modificando una atribución de vivienda en un proceso de los llamados procesos viejos de tenencia, que sería el cuidado personal. ¿Sí? La modificación de un cuidado personal y la petición de los hijos de la atribución de la vivienda anterior, que antes había estado... Perdón. En este caso también sería relativo, porque podría ser que la cónyuge, igualmente, aunque los hijos
ya no convivan con ella, que igualmente haya quedado en una situación desfavorable respecto del otro cónyuge. O sea que en Sí, este caso también sería relativo, sí, no sí. A sería ver, absoluto. no, es que los criterios de absoluto total son complejos en materia de derecho de familia. Lo que sucede es que cuando hay un movimiento de hijos e hijas que modifican totalmente el centro de vida, su centro de vida, y son personas menores de edad, entonces allí lo que quiero significar es que la valoración de las circunstancias realmente trastoca el sistema. En el caso que yo les menciono de la Corte de la Provincia, la atribución eran dos personas en condiciones económicas desventajosas ambos, pero la atribución de vivienda se había definido en función de la permanencia de hijos, adolescentes ya, con uno de ellos. ¿Sí? Cuando se da el cambio de circunstancias, porque esos hijos adolescentes dejan de convivir por años con uno de los progenitores y pasan a convivir con el otro, entonces esto conmueve sustancialmente la atribución de la vivienda familiar. ¿Sí? Los invito después a que lo lean con detenimiento. Imagínense ustedes que si llega a la Corte hubo una modificación de las circunstancias sostenida en el tiempo, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de una situación de ir a pasar 1, 2 meses, 3 meses con un progenitor o con el otro, sino que se modifica esto por años y realmente la situación era sumamente desventajosa para alguien. Cuando alguien dijo el cambio de fortuna total, bueno, entonces esto puede ser un elemento realmente contundente en una atribución de vivienda si estamos pensando en un divorcio en el cual se atribuyó vivienda, quizá como uno de los únicos elementos gananciales incluso existentes entre ambos cónyuges. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, sí. Bueno. Bien. También la superación de los 25 años de los hijos, ¿sí? Esto puede ser. También la circunstancia de discapacidad grave de uno de los cónyuges puede hacer que esto modifique la situación de la atribución de la vivienda, porque puede ser que a partir de la discapacidad se produzca un declive económico enorme en uno de los integrantes de los ex cónyuges, y deba definirse la situación de la atribución de la vivienda de otra manera. Bien. Entonces, hablamos de atribución de la vivienda, hablamos del convenio regulador como uno de los elementos más importantes traídos a colación por la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, porque el convenio regulador permite justamente que los cónyuges en ejercicio de la autonomía de la voluntad se den pautas para los efectos del divorcio. ¿Sí? También se podrían exigir aquí, cuando hay prestaciones recíprocas pendientes a partir de un convenio regulador que regule, por ejemplo, materias que tengan que ver con la liquidación de los bienes de la comunidad, también el juez podría exigir que otorgara algún tipo de garantía, ¿sí?, para la aprobación del convenio, ¿sí? Y también esos convenios podrían ser revisados si hubiera cambios de circunstancias importantes para su otorgamiento. Todas estas son cuestiones que exigen la valoración judicial y que exigen la petición de partes, ¿sí? La petición de partes, porque ustedes y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que los deberes oficiosos de los jueces y las juezas que definen situaciones de asuntos familiares se ejercen, deben ser ejercidos fundamentalmente en materia de índole personal, pero no en materia de índole patrimonial. ¿Sí? Esto lo dicen las normas que rigen los procesos de familia que están en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Los deberes oficiosos de los jueces deben ser ejercidos en materia de índole personal. En materia de índole patrimonial,
el poder de decisión, perdón, el poder de petición lo tienen las partes y el juez deberá resolver, pero sus facultades oficiosas son más limitadas y no tiene deberes oficiosos, ¿sí? No tiene deberes oficiosos. Bien. Otro elemento importante en la reforma del Código Civil y Comercial, la existencia de las compensaciones económicas, ¿sí? O prestaciones compensatorias. Compensación económica que no tiene que ver con alimentos. El alimento es otra cuestión modificada también en el Código Civil y Comercial, porque en principio no hay obligación alimentaria post divorcio entre cónyuges. En principio, no hay obligación alimentaria entre ex cónyuges post divorcio en relación a sus personas. La obligación alimentaria, las obligaciones alimentarias de ambos progenitores respecto de sus hijos e hijas menores de edad, por supuesto que se mantienen en las condiciones que hemos ido mencionando, hasta los 21 años y después de los 21 años si hay capacitación para el hijo mayor que se capacita. Pero la situación de los alimentos entre los cónyuges también se modificó con el Código Civil y Comercial. Antes de la reforma del Código Civil y Comercial, la definición de la culpabilidad o inocencia en el divorcio marcaba la posibilidad de continuar demandándose alimentos de un cónyuge a otro cónyuge después de dictada la sentencia de divorcio. Hoy día, la obligación alimentaria conyugal rige plenamente en la convivencia, rige en la separación de hechos, pero después de la sentencia de divorcio, salvo los casos expresamente contemplados por el Código Civil y Comercial, no existe obligación alimentaria. Pero en el sistema de divorcio incausado que establece el Código Civil y Comercial, aparece la figura de la compensación económica o las prestaciones compensatorias para aquel cónyuge que, en función de la situación del divorcio, queda en una situación económica desfavorable en relación a la que tenía durante la vigencia de la comunidad de vida, de la comunidad matrimonial, del matrimonio, ¿sí? Cuidado, esta compensación económica entonces se define en favor del cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada justamente el vínculo matrimonial y la ruptura, ¿sí? Allí hay derecho a una compensación económica. Esta compensación económica puede consistir en una prestación única o en prestaciones periódicas por un tiempo determinado o, muy excepcionalmente, por un plazo indeterminado. Esa compensación podría resolverse en un pago en dinero o eventualmente con el usufructo de bienes determinados o de cualquier otro modo que sea acordado por las partes, es decir, la compensación puede ser acordada o puede ser decidida judicialmente por el juez. Si el juez es quien debe definir la compensación económica, entonces, ¿cuáles son las pautas que va a tomar en cuenta para hacer lugar a la existencia de la compensación económica en favor de uno o de otra y a fijar su monto? Bueno, el estado patrimonial de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial, la dedicación que cada uno de los cónyuges haya prestado a la familia y a los hijos, antes y después del divorcio, la edad y estado de salud de los cónyuges, la posibilidad de capacitación laboral y la posibilidad de inserción concreta en un ámbito laboral, la colaboración que se haya eventualmente prestado en las actividades de uno o de otro cónyuge, el que demanda. También se va a tener en cuenta la atribución de la vivienda familiar, y esta compensación económica tiene un plazo de caducidad breve, como son los plazos actuales, tanto en materia de prescripción como de caducidad del Código Civil y Comercial, y que este deberá ser ejercido en el término de 6 meses de dictada la sentencia de divorcio.
¿sí? Entonces, la petición de compensación económica debe ser ejercida en el término de 6 meses de dictada la sentencia de divorcio. Esto está regulado, artículo 441, artículo 442, fijación judicial, y justamente la compensación económica ha sido, y es una de las instituciones que se encuentra más en formación desde el punto de vista también de las decisiones jurisprudenciales habidas a este respecto, porque fue creado por el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del 1 de agosto del 2015. Es una institución que antes de la vigencia del Código Civil y Comercial no existía en nuestro derecho reglamentario, es decir, en nuestro derecho del Código Civil y Comercial. Es importante tener en cuenta que toda la regulación de divorcio actualmente vigente, que nosotros estamos estudiando, se hizo aplicable de manera inmediata a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, de acuerdo a la previsión del artículo 7, ¿sí? Este famoso artículo 7 que planteó y definió en el Código Civil y Comercial de la Nación la eficacia temporal de las normas, ¿no? A partir de la entrada en vigencia, que es el análogo al artículo 3 del Código Civil vigente hasta ese momento. ¿Qué dice el artículo 7? Bueno, a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de relaciones y situaciones jurídicas existentes. Cuando las personas estaban en proceso de divorcio, pero no habían llegado a una sentencia firme de divorcio, ellas debían reajustar sus pretensiones en relación a la regulación del divorcio tal cual como lo hizo el Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso, a pesar de existir divorcios iniciados con causales subjetivas o con las causales objetivas existentes antes del Código Civil y Comercial de la Nación, en esos procesos se exigió la readecuación de las demandas y contestaciones en función de las nuevas normas vigentes. Esto, dicho desde el Código Civil y Comercial de la Nación por el artículo 7, fue aplicado por la jurisprudencia de las distintas cámaras y también por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en Provincia de Buenos Aires, como también lo resolvió de esta forma la jurisprudencia a nivel nacional y a nivel de las distintas provincias del Estado argentino, ¿sí? Entonces, la ley que rigió la materia de los divorcios a partir del 1 de agosto del 2015 ha sido el Código Civil y Comercial de la Nación, para todos aquellos supuestos donde no existiera sentencia firme en proceso de divorcio. Bien, vamos a avanzar un poquito en cuanto a la regulación de los alimentos post divorcio, que fue lo que mencionamos hace un momento. ¿Cuándo se pueden fijar, y es decir, cuándo se pueden demandar prestaciones alimentarias post divorcio en el derecho argentino? Bueno, el artículo 334 del Código Civil y Comercial de la Nación establece justamente que las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio a favor de quien padeciera una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impida autosustentarse, ¿sí? Y si el alimentante fallece, en ese caso la obligación se transmite a los herederos, ¿sí? A ver, estamos advirtiendo que a pesar del cese de la vinculación matrimonial, a pesar de ser el divorcio total en el sistema argentino, hay elementales situaciones de la solidaridad familiar que deben permanecer más allá del cese de la relación matrimonial. Y por eso el 434 señala estos parámetros. Entonces, enfermedad grave, preexistente al divorcio, y que imposibilite que la persona pueda lograr la satisfacción de sus necesidades económicas básicas. En ese supuesto existe obligación alimentaria del cónyuge que incluso puede trasladarse a los herederos, ¿sí? También puede ser fijada una cuota alimentaria entre ex cónyuges
a favor de quien no tuviera los recursos propios suficientes, ni la posibilidad razonable de procurárselo. Por supuesto, aquí entrarán a tener en cuenta las variables de circunstancias fácticas que rodean a los cónyuges. Las circunstancias de salud, las circunstancias de edad, las circunstancias de capacitación y concreta posibilidad de inserción laboral, ¿sí? Porque uno puede ser absolutamente capacitado para trabajar en determinado lugar del mundo y sin embargo encontrarse en otro lugar del mundo en el cual no pueda llevar adelante una actividad rentada que le permita autosustentarse. También en este caso, el código establece una limitación en cuanto a esto. Bueno, la obligación, dice el 434, inciso B, no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Y no procede en favor de aquel que reciba una compensación económica. Esa compensación que tiene que ver con ese equilibrio manifiesto que aparece cuando se produce el divorcio para uno de los dos cónyuges o una de los dos cónyuges. Por supuesto que esta cuota alimentaria post-divorcio que puede fijarse de acuerdo al contenido del 434 puede cesar si desaparece la causa que la motivó, esta enfermedad de la cual hablábamos, por ejemplo, o si la persona beneficiada ahí sí contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado o la alimentada incurriera en alguna de las causales de indignidad. Pero, más allá de esta posibilidad de demanda jurisdiccional alimentaria y de fijación de cuota alimentaria en favor del cónyuge o de la cónyuge en sentencia judicial, también cónyuges al separarse pueden, al divorciarse, pueden establecer en un convenio regulador una prestación alimentaria. ¿Sí? No hay prohibición de la ley en este sentido, por supuesto. Y en el caso de haber pactado una cuota alimentaria en este sentido, rigen entonces las pautas que él o la cónyuge hubieran fijado en este sentido. ¿Sí? Durante la vida en común y en la separación de hecho, dijimos, obviamente hay obligación alimentaria, y las pautas que se van a tomar en cuenta podrán ser la edad y el estado de salud de ambos cónyuges, la capacitación laboral, el cuidado de los hijos y la atribución judicial o fáctica también de la vivienda familiar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos tres estadios distintos. La obligación alimentaria en la vida y la convivencia matrimonial existe en función de la asistencia familiar de vida entre los cónyuges. La obligación alimentaria que se mantiene en la separación de hecho, cuando los cónyuges dejaron de convivir, pero no hay todavía una sentencia de divorcio. Y también la posibilidad de los alimentos más excepcionales después de dictada la sentencia de divorcio. Digo más excepcionales desde el punto de vista de la fijación judicial, porque, reitero, los cónyuges pueden pactar esto, y de hecho hay casos en que se pacta efectivamente entre cónyuges los alimentos post-divorcio, ¿sí? Que también podrían verse modificados por circunstancias extraordinarias posteriores. Bien. Bueno, a ver, consultas, preguntas sobre estas cuestiones del divorcio y los efectos posteriores. Una pregunta, doctora. Una de las causas que de cese de la obligación alimentaria es que esté en una unión convivencial o en un nuevo matrimonio. Mi pregunta es, si ese nuevo cónyuge es insolvente o no tiene medios para desenvolverse, ¿de todas formas igual cesa la obligación alimentaria del cónyuge ex? En principio sí. Por supuesto, reitero, en familia siempre hay que ver el caso concreto, en principio sí. ¿Alguna otra pregunta? El divorcio también
tenemos que tener presente que es causal de exclusión hereditaria, ¿sí? Otro de los efectos del divorcio. ¿Qué quiere decir esto? Tanto el divorcio como la separación de hecho y el cese de la convivencia resultante de una decisión judicial, por ejemplo, de exclusión, produce el cese de la vocación hereditaria, ¿sí? El derecho hereditario entre cónyuges cesa a partir de la sentencia de divorcio. ¿Sí? Esto quiere decir que él o la cónyuge divorciados no son herederos, ¿sí? No son herederos. El matrimonio produce la expectativa para uno y a otro, por decirlo de alguna manera, de la vocación hereditaria, ¿sí? Si uno de los cónyuges fallece. Pero el divorcio hace cesar justamente la vocación hereditaria. Se excluye al cónyuge divorciado del llamamiento hereditario del prefallecido. Cuidado, porque esto no obstaculiza el ejercicio de los derechos a la ganancialidad que pueda tener el cónyuge superviviente. Una cosa es la liquidación de la comunidad de gananciales en la cual tiene derecho por ser comunero, por ser una persona unida con otra en el régimen de comunidad, ese es su derecho, ¿sí? Por su titularidad o su eventual derecho a la ganancialidad de los bienes del cónyuge prefallecido, en los gananciales que él tuviera. Pero no tiene vocación hereditaria sobre los restantes bienes de la masa hereditaria. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, doctora. ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Bueno, como ya saben, el parcial se va a llevar adelante por plataforma Zoom, en forma oral, ¿sí? A su vez, el sábado próximo también tenemos clase. Espero que como no, el viernes anterior no es feriado, no tengamos estos inconvenientes de conexión, de falta de apertura del aula, pero voy a recordarles a la gente de la facultad el viernes a la tarde, así no nos dejan colgados con el aula y el tiempo de cada uno. ¿Estamos? Doctora, Bueno, disculpe. sí, ¿Va a ser oral para todas las comisiones? sí, Perfecto, gracias. sí, va a ser oral para todas las comisiones. Por supuesto, a ver, comisiones de la mañana, el horario de la mañana, comisiones de la tarde a partir de las 3 de la tarde, con los docentes de cada comisión. ¿Hay alguna pregunta o nos vamos despidiendo? Bueno, si no hay más nada para consultar, nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho, que la situación está muy compleja. Bueno, hasta pronto. Gracias. Igualmente. Chao, gracias. Muchas gracias, hasta luego. PowerPoint a los campus, ¿sí? Gracias. Gracias.